ante la cercanía de las elecciones del 2016, han programado un ciclo de conferencias sobre derecho electoral 2015 en las diversas facultades de Derecho de Lima. Las coordinaciones que se ha hecho con nuestra coordinadora académica Paola Toche, que se ha elegido hoy día, como le explicaba el doctor Jorge Rodríguez Vélez, la hora de repente no es la más apropiada, faltan 2 semanas para terminar, etcétera, en clase de recuperación, es un poco difícil conciliar, pero de todas maneras le damos la bienvenida y esperamos que sea una experiencia interesante. La charla de hoy día va a ser sobre el financiamiento de los partidos políticos y el rol de supervisión de la OMP. Ese es un tema que sin duda alguna se ha divulgado en los medios periodísticos, tiene que ver con la institucionalización de los partidos políticos, con, en fin, no es tan debatido que ha sido objeto de proyectos de ley y de amplios debates entre los diferentes partidos políticos. Creo yo que qué mejor que el doctor Pucho para que nos dé una explicación completa de este rol de la OMP, sobre todo en el financiamiento de los partidos políticos. Muchas gracias. Un aplauso para los señores. Buenas tardes. Creo que esta era ya la hora un poco complicada, entiendo. Es una hora de almuerzo. Y entiendo que ustedes han separado esa hora de almuerzo para venir, digamos, a escucharnos una pequeña charla que hemos preparado sobre el financiamiento. Ante todo, un saludo especial a don Jorge Rodríguez Vélez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Osvaldo Fusco, decano de la Facultad de Derecho. Para mí es un honor venir a la universidad. Yo vengo los días miércoles y jueves a la universidad. Yo dicto clases en la Facultad de Ingeniería Industrial. Y también vivo orgulloso de ser profesor de esta universidad. Bien, yo quisiera empezar, por favor, con una, si me permite, con una frase de Kofi Annan que dice, ¿no? Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúa bajo el predominio de la ley, y ustedes son las personas que van a aplicar la ley. Seguro que en este salón habrá pues futuros fiscales, futuros jueces, ¿no? Es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de esto. Creo que este sentido de la aplicación de la ley para nosotros es muy importante. Por eso puse este mensaje. Quiero plantearles a ustedes, como lo dijo vuestro decano, para ponernos en contexto, ¿qué hace la OMP? La OMP es una institución, digamos, constitucionalmente autónoma, cuya nivel de responsabilidad es llevar a cabo las elecciones, para aceptarlo así. Estamos a 145 días de las elecciones, donde todos nosotros, ¿no?, tenemos que mirar quién va a ser los candidatos y tenemos que pensar por quién tenemos que elegir. El padrón electoral está compuesto por más o menos 23 millones de electores, de los cuales el 50.45% son mujeres. Es decir, ustedes, las mujeres, van a poner los votos para elegir al nuevo presidente de la República. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes en elegir a ellos. Y nosotros queremos que ustedes y todos nosotros podamos elegir, digamos, en amparo de la ley. Bien, solamente para ponerle en contexto, el sistema electoral que está compuesto por el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil y la Oficina Nacional de Procesos Electorales conforman el sistema electoral. Cada uno tiene una función específica, y acá hemos graficado. Por ejemplo,
La fiscalización está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Ellos hacen las convocatorias, ellos presentan la certificación oficial, digamos, de la contabilización de los votos. Ellos entregan los certificados a los congresistas, también a los alcaldes, en un proceso electoral. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil prepara el padrón. El padrón, donde está toda la lista de los electores, donde que se presenta su DNI. El DNI tiene, si usted mira su DNI, va a tener ustedes ahí algunas cosas, algunos datos que son importantes en el padrón. Todos no podemos votar en tanda, porque no estamos inscritos en tanda. Entonces el padrón da una posibilidad, porque el padrón va a decirnos dónde tenemos que elegir y a quiénes tenemos que elegir. ¿Bien? Y luego la fiscalización lo hace el jurado. Y todo este trabajo lo hace la ONU. Desde la confección de las cédulas hasta la entrega del resultado. Esa es responsabilidad de la ONU. Pues bien, nos hemos preparado con ello. Todos nuestros procesos están certificados con ISO 9000. ¿Bien? ISO 9000 es una norma internacional, seguramente como abogados lo van a ver en algún momento, que es una norma que se aplica en todos los procesos certificados. Todas las empresas en el mundo, para ser competitivas, tienen ISO 9000. Y para mí, por ejemplo, esta norma es de aplicación en los procesos, que para mí, digamos, era un sueño antes. Hoy es una realidad en las instituciones del Estado, que casi nunca se aplican en el Estado. Bueno, vamos a la temática principal a lo que hemos venido hoy día, que es el financiamiento de los partidos políticos. ¿Y cuál es la problemática fundamentalmente? El país debe financiar, dice la ley actualmente, y seguramente que ustedes en su literatura, entiendo que es parte de uno de los cursos, supongo, la ley del financiamiento de los partidos políticos y la ley de partidos políticos. Dentro de ello, dice la ley que el 0.1% de la OIT genera un recurso como compensación de un voto. O sea, un voto de cada uno de nosotros genera un porcentaje para generar el fondo para asignar a los partidos políticos. Eso dice la ley, que hasta el día de hoy no se cumplió. ¿Eso cuándo debió ser? El año 2007, con el gobierno del señor Alan García, que no cumplió con la ley. El gobierno actual tampoco cumplió con la ley. ¿Por qué? Porque hay una disposición transitoria que más adelante vamos a ver, que dice que cuando haya recursos se financia. Y nosotros tenemos entendido que en nuestro país sí existen recursos y no se financia. Tengo entendido que tiene otra trascendencia política. Pues bien, ese fondo está destinado para la formación, para la capacitación, investigación y gasto de funcionamiento. Cuando hablamos de formación, queremos que los políticos se formen en las carteras de las agrupaciones políticas, la que no hay. La capacitación tampoco. La investigación menos. Sería bueno que los partidos políticos, bien, hagan una investigación, por ejemplo, ¿cuál es la infraestructura de nuestro país? Bien, también podemos decirle, para que haga una investigación, cómo los procesos penales o civiles se demoran tanto en el Poder Judicial. ¿Cómo se hace la investigación judicial? Para que lo presente en sus planes de trabajo, en sus planes operativos de los partidos políticos. No existe. Tal vez ustedes han leído una investigación de cuántos señores que están en los centros penitenciarios no están procesados, no están sentenciados. ¿Conocemos alguna investigación? No. ¿Y que los partidos políticos lo deben hacer? Sí. ¿Cuántos de ellos están? Tampoco sabemos. Porque, por ejemplo, para bajar la carga laboral jurisdiccional en el Poder Judicial, ¿tenemos una investigación que haga un partido político? No. Por lo tanto, son ofrecimientos que hacen los partidos políticos. Y en el futuro, quisiéramos nosotros que este dinero de financiamiento público que debería darle el Estado debe estar centrado en este tema de investigación. Tal vez en gasto de funcionamiento ordinario. Si nosotros pasamos por un partido político, y esto lo hemos visto permanentemente, hemos pasado por la puerta, está cerrada.
Queremos notificarlo para hacer una auditoría, está cerrado. Vamos a las 8 de la mañana, está cerrado. Vamos a las 8 de la noche, también está cerrado. Vamos a los domingos, obvio, estará cerrado. Sin embargo, el día sábado por la noche está abierto. Entonces, no tiene cómo financiar. Cuando nosotros buscamos a un señor que es el funcionario de un partido político, al contador, nunca lo encontramos. ¿Y por qué? Porque el contador dice, yo le regalo unas horas a mi partido. Y no debiera ser así. Por eso que las finanzas no están ahí. ¿Qué problemas hay? Esto es lo que le decía. Hay una disposición transitoria en la ley de partidos políticos que dice que, de acuerdo a la posibilidad de la economía nacional, se va a asignar. Bueno, desde que se dio la ley de partidos políticos hace más de 10 años, no se da un solo sol para este caso. Pues bien, ¿qué genera? Bien, que no haya democracia interna en los partidos políticos. ¿No han escuchado que hay una democracia interna? No hay. Bien, tampoco, si no hay financiamiento, no hay capacidad de capacitar. Tampoco hay comités partidarios. En un mundo manejado por la política, la ley de partidos políticos dice que debe haber por lo menos un comité partidario de cada partido político, por lo menos, en cada provincia. ¿Cuántos comités deben haber? 195. No existe. Creo que existen 4 o 5 a nivel nacional. Muy bien. También actividad de información no existe. Actividad de investigación menos. Por lo tanto, no existe pues la democracia interna. Porque nosotros quisiéramos que sea lo siguiente: que los verdaderos líderes deben salir de los partidos políticos. Y los verdaderos líderes no salen de los partidos políticos. Ustedes conocen también que está en vigencia todavía el voto preferencial. El voto preferencial, digo, la señorita quiero que sea miembro de mi partido. ¿Por qué? Porque va a aportar. ¿Cuánto va a aportar el señor? $100.000. Ah, tú tienes un escaño. Esa es más o menos la vida política hoy. ¿Bien? Y eso lo saben también ustedes. Entonces, ese es un problema crítico. El otro problema crítico de ello es que las aportaciones cuando vienen de una persona natural o de una empresa y dice 138.000 soles aportó una persona. Y cuando lo fuimos a buscar, a preguntarle, oye, ¿tú puedes aportar 138.000? No. Si yo tuviera esa cantidad de dinero, podría comprarme un departamento. Y era un señor de servicios, un señor que watchman. Entonces, los partidos utilizan a las personas para ello. Otro tema es, digamos, la ley de partidos políticos hoy origina sanciones. Hay 2 partidos sancionados, Perú Posible y Alianza para el Progreso. ¿Quién han cumplido con pagar sus sanciones? Y hoy día nuevamente están como procandidatos. Entonces, esa es la situación actual. O sea, personas naturales jurídicas o terceros cuyos aportes transgreden. ¿Y por qué está la sanción ahí? ¿Por qué tienen esta sanción? Porque los votos que han aportado, estas agrupaciones políticas, las personas, supera el monto de acuerdo a la ley en cuanto se refiere a los aportes. Otro problema crítico, digamos, ¿cómo se financian los partidos políticos? Con las cuotas de sus aportes de sus afiliados. Por ejemplo, el Partido Aprista, ¿quiénes son sus aportantes? Los que están en el Congreso. El Partido Fujimorista, ¿quiénes son los que aportan? Los que están en el Congreso, ¿no? Les piden una cuota. Está bien, me parece correcto además, ¿no? Pero también, digamos, los productos de las actividades de los partidos políticos, que son actividades proselitistas. Dice, vamos a celebrar el cumpleaños de Keiko, o vamos a celebrar el cumpleaños de un miembro del partido. ¿Cuánto cuesta la cuota? $500 o $200, ¿no? Como aporte. Otro tema es que los aportes de una misma persona suceden ahora hasta 60 UITs. ¿Bien? Y ellos aportan más de 60 UITs. ¿Y eso qué significa? Significa que algo está pasando en el financiamiento. Otro problema crítico, ¿no? La recepción de los fondos de los partidos políticos lo hacen en efectivo. Van a la caja del partido, lo depositan en efectivo. Cuando la ley dice, el sistema bancario dice que más arriba de una OIT debe ser a través del sistema financiero. Ninguno lo. Bien, también el acceso a las cuentas, exclusivamente el tesorero. Entonces, cuando empiezan las campañas, no hay tesorero a nivel nacional.
Bien, es un problema. Están en puro y tienen que aportar. ¿A quién le entregan los aportes? A los candidatos. Y los candidatos no rinden cuentas. Es un problema crítico, porque no tenemos un tesorero. ¿Cuáles son los problemas que se generan entonces? Ingresos de actores vinculados a actividades delictivas. Quiero saber. Se dice, se cuenta, ¿no?, que viene de ahí. Nosotros no tenemos una evidencia, porque no, hasta la fecha, no podemos controlar las finanzas como bien. Otro tema que es penetración del dinero ilícito. No sabemos de dónde viene el dinero. ¿Por qué? Porque hay un grupo de personas, y eso está en la página web de OMPE, hay un grupo de personas, por ejemplo, que aportan 60.000 soles cada uno. 100 personas que aportan 60.000. Cuando le hemos preguntado a ellas, dicen, yo no aporté. Porque si aportaría yo 60.000, tendría yo para vivir o comprarme un auto, y no tengo. ¿Cómo llegaron? ¿Bien? La pérdida de confianza de los ciudadanos. Bueno, te lo han visto en las encuestas. ¿Cuánto califican los partidos políticos? Están en la cola. Sin embargo, ten en consideración que solamente los partidos políticos, los representantes de los partidos políticos, llegan al Congreso. ¿De acuerdo? El decano, el señor Rodríguez y yo podemos ir al Congreso. Ni ninguno de ustedes puede ir al Congreso, si es que no pertenece a un partido político. Y sin embargo, el partido político tiene la peor calificación. ¿Ve? Bueno, antes de ir al Congreso, que también está en la peor calificación. Otro tema aún más crítico: falta de transparencia en la información. En la información que llevan los partidos políticos a OMPE. No hay forma como detectar. Por ejemplo, nosotros decimos que las campañas del año pasado se gastaron algo de 99 millones, y ellos dicen, no, gastamos solamente 67. Pero no hay forma como contrastar, porque también los medios de comunicación no te pueden dar la información. Otro tema: debilitamiento de las organizaciones políticas. Las mismas organizaciones políticas están casi debilitadas, porque es solamente la cúpula la que no. Y otro tema es que, como hemos notado, solamente un pequeño grupo lidera un partido político. Casi se personaliza a un partido político. Y lo vemos ahora. Hay 2 o 3 candidatos que han personalizado su partido en la persona. No en el partido, sino en la persona. Obvio que eso genera problemas críticos. ¿Qué dice la ley de partidos políticos? Partidos políticos en momentos regionales, organizaciones políticas de alcance provincial y regional, solamente reciben cuotas de sus afiliados, nada más. Y también, digamos, producto de las actividades proselitistas, bueno, que actualmente excede más arriba de las 30 UITs. También de créditos concertados, o también de los legados. Y solamente actualmente la ley dice que puede recibir hasta 60 UITs. Y los ingresos, digamos, deben llevarse en los libros contables. Eso de los libros contables, casi en los partidos políticos, es un sueño. Solamente 2 o 3 partidos políticos tienen libros contables. Los demás partidos políticos. Bien, en las elecciones del año pasado, que ustedes han participado en las elecciones regionales y municipales, por ejemplo, había 417 organizaciones políticas a nivel nacional. Solamente el 10% rindió cuenta. La presidenta regional o gobernadora regional de Arequipa no rindió cuenta. 10 representantes de un partido político, y su partido no rindió cuenta. ¿Hay alguna sanción? No, no existe una sanción. ¿Qué cambios? ¿Qué cambios aprobó el Pleno? Aprobó el Pleno. Todavía no está en la reforma. Todavía. La aportó el Pleno, todavía falta pasar al presidente de la República y esperamos que no lo observe, porque si lo observa pasará. Y si una norma, como ustedes abogados saben, una norma que sale cuando ya está en proceso algo, o está en juicio, ustedes lo saben, sale una norma, y cuando alguien esté en un proceso de juicio, y si la norma lo beneficia o la norma lo perjudica, no hay aplicación, ¿correcto? Es igual en este momento.
ya empezó, digamos, ya se emitió el decreto supremo, digamos, convocando a las elecciones del próximo año. Y todavía tenemos leyes pendientes como esta. Las cuotas de las personas naturales y jurídicas van a ascender a 200 UITs, antes eran 60. ¿Y por qué se ha planteado ello? Para que se transparente, que las personas puedan aportar más, de 60 a 200. Y podemos ver que los partidos más o menos tengan, las personas que le financien, tanto jurídicas como naturales, tengan una transparencia. Y también se incluye dinero, digamos, en especie, que también llega al monto de 200 UITs. Y también que permitan los aportes de personas, digamos, de los beneficios que tienen las personas jurídicas puedan aportar hasta las 200 UITs. Y también, digamos, los aportes para las actividades que no están contabilizadas de las personas, digamos, de los partidos políticos, llegan a 30 UITs que antes no había. Otra cosa que se han agregado es cada aporte en efectivo por cada candidato, sea hasta 30 UITs, puedan recibir. Y bueno, y esperamos nosotros que todos los recursos sean tratados a través de las entidades financieras. Y también tengan pues tesoreros por cada organización política, y los tesoreros también sean, digamos, nombrados a nivel departamental o provincial, dependiendo de cada una de las organizaciones políticas. Y bueno, y los gastos de los candidatos pues sean informados a los partidos políticos. Actualmente, los candidatos al Congreso, los gastos que hacen no son reportados a los partidos políticos. Por lo tanto, los gastos que reportan los partidos políticos no son lo que realmente se gasta por cada organización. Las infracciones. Como le manifesté al inicio, tanto el Partido Popular, el Partido Perú Posible, como el partido del señor Acuña, tiene una sanción. Y estas sanciones son por aportes mayores a lo que establecía la ley. Por ejemplo, el partido Perú Posible, se le detectó 19.000 soles adicionales de la Corte. Eso se multiplicó de acuerdo a la ley por 10 veces, o sea, 197.000 soles. El partido Perú Posible del año 2011 hasta la fecha no ha podido pagar. El partido del señor Acuña sobrepasó 200.000 soles, ¿no? Y cuyo monto de sanción es 2 millones de soles. Hasta ahora no lo pagó. Y en algún momento dijo que hombre estaba tratando de buscar una caja chica, y no es una caja chica, sino que un partido, como le hemos respondido nosotros, un partido tiene que ser transparente. ¿Y transparente en qué? En sus finanzas. Y si no es transparente en sus finanzas, ¿cómo podía ser un gobernante? Porque ¿cuánto va a manejar? Varios millones de soles que corresponde al presupuesto del país. ¿Por cuánto? Por 5 años. Entonces, la pregunta es, ¿tenemos que entregarle a un partido político que no es transparente en sus finanzas públicas, entregarle el manejo de la economía del país? Entonces, es una pregunta para ustedes. Bueno, aquí hemos planteado que hayan infracciones leves, infracciones, digamos, que cuyo nivel de desarrollo, digamos, estarían pues aportaciones sin hacerlo a través del tesorero. Es decir, digo, yo candidato voy a aportar para mí mismo, es lo que hace, ¿no? Voy a gastar 10.000 soles y lo gasto yo y no lo ingresé a través del aporte del tesorero, del control del tesorero. Otra sanción, dice, entrega los informes financieros fuera de plazo. Bueno, los partidos políticos se entregan o no entregan nunca. Como le decía, ¿cómo se llama? En las elecciones pasadas, del 5 de octubre del año 2014, los partidos políticos no retiraron cuenta, mayoritariamente. No contar con un documento de legalizado de identificación del aportante. Es decir, un aportante que no se identificó. Todos los aportantes tienen que identificarse. Recibir
más de una UIT, pero sin entrar en el sistema financiero. O sea, 5.000 soles. Si el aporte es 5.000 soles, tiene que ir al sistema financiero obligatoriamente. Cuando yo voy a hacer un depósito para enviarle un dinero a mi hijo fuera del país, el banco me dice, ¿de dónde consiguió ese dinero? Esto está pidiendo. Igual, cuando hay un aporte a los partidos políticos, necesariamente tiene que ser por el sistema financiero. No informar de las cuentas abiertas en el sistema financiero, es decir, que las organizaciones políticas pueden aperturar varias cuentas que no nos han informado a dónde para poder verificar cuántos son los aportes que tienen. Bueno, las infracciones graves, no entregar, digamos, la información financiera de campaña dentro de los días establecidos. Nosotros establecemos, por ejemplo, cada 30 días deben rendir cuentas o enviar su informe. No lo envíen, ya sería una falta grave. También no presentar información financiera en los anual, en los 3 meses posteriores al cierre anual. Es decir, todos los meses de marzo deben dar su información. Ellos no la entregan. Sería una falta grave. Y finalmente, si no subsanaron las infracciones leves encontradas, sería una sanción. Una infracción grave, perdón. Y las muy graves, si las organizaciones políticas presentan información financiera anual extemporánea, es decir, si la información que tienen que presentar es el 31 de marzo y no la presentan, sería una sanción, una falta sumamente grave. Y si no han pagado las multas, también. Por ejemplo, si las multas que le hemos impuesto a esos partidos políticos se constituyen en el futuro una sanción, digamos, muy grave. ¿Qué tenemos entonces para las infracciones? Digamos, para la infracción leve, 10 UITs. 10 UITs. O sea, estamos hablando de, las UITs son 3.850 por 10. Una infracción grave, de 11 UITs a 20 UITs. Una infracción muy grave, de 21 UITs a 30 UITs. Es decir, 3.850 por 30 UITs, ¿no? También hay unas sanciones que están en la ley. Por ejemplo, si la ley le dice que puede aportar 200 UITs y aporta 200 UITs son algo de 790.000 soles. Si aportan 800.000, por esa diferencia están sancionados hasta por 10 o 30 veces de ese aporte diferencial por cada persona jurídica o por cada persona natural. Y también si hicieron uso de financiamiento público directo, es decir, si en un momento determinado el Estado le entrega a los partidos políticos un financiamiento y si ellos gastan en forma excesiva, también tendrían una sanción de esta naturaleza. Bueno, y llevamos también las sanciones hasta perder, bueno, si es sucesivo, van a perder la inscripción como partido político. La ley también ha establecido algo que es importante, una ventanilla única de aportantes. ¿A qué se refiere? Eso se refiere a que, como ya hemos analizado ya por más de 15 años cómo son los aportes de los partidos políticos, el año pasado que hemos hecho, la lista de los aportantes lo hemos enviado al Poder Judicial, la lista de los aportantes lo hemos enviado a RENIEC, a SUNAR, a todas las organizaciones que ustedes ven acá, a Migraciones, al Ministerio de Economía, a la Superintendencia de Banca y Seguro, a la Policía Nacional, al Ministerio Público, al Ministerio AMIDES, y hemos encontrado varias cosas. Eso nos ha facilitado que el Congreso nos apruebe una ventanilla única de aportantes. ¿Para qué? Para que en la lista de todos los aportantes nosotros, a través de este canal,
de OMPE, podamos enviar electrónicamente a todas las organizaciones políticas, perdón, a todas las organizaciones del Estado, tanto policiales como judiciales, y poder encontrar ahí Juan Pérez, ¿cuántas denuncias tiene? Juan Pérez, ¿cuántas sentencias tiene? Juan Pérez, si es traficante de drogas. Juan Pérez, si es traficante de terrenos. Sí, Juan Pérez, ¿ok? Entonces, cada institución del Estado nos tiene que pasar una información, que esa información la vamos a contrastar con RENIEC para ver si esas personas existen. Vamos a contrastar con SUNAT para que si esas personas naturales tributan. Vamos a contratar con SUNAT para que esas instituciones o esas empresas estén registradas en la SUNAT. Porque como ustedes, abogados, futuros abogados, saben, no existe ninguna empresa que no esté registrado en SUNAT y en SUNAT. ¿Bien? Y que si en SUNAT o en SUNAT esas empresas o esas personas jurídicas tengan o estén legalmente constituidas y estén sus aportes de impuestos sean los reales. ¿Cuál es la finalidad? Es decirle que esa persona natural o jurídica a los partidos políticos, decirles, señores, ustedes están recibiendo recursos financieros de narcotraficantes o de traficantes de tierras o de personas que son, digamos, que pertenecen a la minería ilegal. Por lo tanto, sepan ustedes quiénes son sus aportantes. Pues bien, yo quiero presentarle aquí algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, Midis nos dijo que había 286 aportantes del año pasado que pertenecían a 293 aportantes. En Midis, de ellos, 200 aportantes, 286 pertenecían al CIS. ¿Ustedes saben qué es el CIS? ¿De acuerdo? Entonces, ellos reciben 100 soles mensuales y son aportantes de los partidos políticos. ¿Qué es aportante de derecho propio? Un aportante de pensión 65. O sea, tiene 65 de un aporte y están aportando a un partido político. Algo incoherente, pero eso sucede. Bueno, en RENIEC 380 aportantes no estaban inscritos en RENIEC. Es decir, que hicieron sus cambios. Eran personas que hicieron cambios, inventaron nombres que no estaban en RENIEC. Otro. Mire, SUNAT, 74 aportantes, dice que ganan 1000 soles y aportan 4000. Esa es la realidad. Bueno, y aquí que ganan 3000 soles y aportan 12000. Ganan 5000 soles y aportan 12000. Entonces, si vemos esto de acá que es crítico, no sé, pues con 1000 soles, si ganan 1000 soles, ¿sabe cuánto reciben? 800 soles. Porque tienen que contar el seguro social, la AFP, ¿no? Seguro de vida y todo, ganan 800 soles. De 800 soles pueden aportar, mire, 4.500 soles, ¿no? La SBS, 651 aportantes tienen alguna deuda y 1.242 están clasificados, bueno, como normales, pero siempre tienen algún problema. Pero aquí hay algo más crítico todavía. ¿Qué dice el Ministerio del Interior? Por lo menos un señor es invasor, 2 señores con denuncia de violación, un señor que tiene un tráfico de mujeres, ¿no? De robo agravado, de terrorismo, un señor con denuncia de terrorismo es aportante de los partidos políticos, un señor que es, digamos, denunciado como contrabando es aportante. Mira, y un señor que tiene doble identidad son los aportantes. Eso fue el año pasado. Esperamos que para el próximo año sea diferente. Bueno, esto simplemente es algo que ustedes lo han visto, no simplemente acá se lo muestro a ustedes. Esto es presentado por el comercio, es un análisis que ha hecho una congresista, Madre. Y aquí podemos notar nosotros en todos los
en todos los gobiernos regionales o son los gobernadores regionales, o son los familiares de los gobiernos regionales, o son las esposas de los gobiernos regionales que tienen problemas con esta hoja, con esta hoja de compra. ¿Bien? Y que seguramente para ser presidente o gobernador han tenido que tener o recibir financiamiento de esta bendita. Sin embargo, las últimas investigaciones en Francia han determinado que la coca tiene gran contenido de alimentos. Y nuestros antepasados chachaban coca y se mantenían. Claro que la droga no solamente salía de la coca hoy. En nuestro país, ¿no? Les cuento una anécdota. Hace muchos años yo trabajaba en Ranier y fuimos a visitar a los gobiernos, de Dray, al gobierno local de Dray. Pasamos por la casa de un alcalde, visitamos la casa de un alcalde. Pasamos, ¿no? Y había un patio muy grande y estaba secando la coca. Y cuando nos reunimos con ellos para decir que la coca constituía un tema de tráfico, ¿no? Y la venta de la coca constituía ya un inicio del tráfico de drogas a través de la coca. Terminó la conferencia y volvimos a pasar por el mismo patio de la casa del alcalde. No había una sola hoja de coca, había desaparecido misteriosamente en menos de una hora. Y por eso que creo que cuando ha hecho la investigación el comercio pone como manifiesto este tema. Espero que no les haya quitado el almuerzo de ustedes, ¿no? Espero eso. Y bueno, simplemente nuestros mensajes para ustedes: mirar a los candidatos, chequearlos, entrar a la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones el próximo año, que ha sido una lucha del sistema electoral para que se apruebe algunas cosas de la reforma electoral, y una de ellas es la ventanilla, donde me gustaría que ustedes ingresen a mirar y lleven a la población, a sus amigos, al barrio, y hagan notar y hacer verificar quiénes son los candidatos, cuál es su historial de los candidatos, porque ahí está el historial, y también analizar sus propuestas. La propuesta no es que yo me comprometo, estoy comprometido. Esa palabra compromiso, mi compromiso es una palabra que no la deberíamos escuchar nunca, porque todo lo que es compromiso no tiene valor, no ha tenido valor. Personalmente lo digo. Estoy comprometido con la población. Estamos, creo que no tienen ningún compromiso con nadie. El problema de los planes que van a presentar los futuros candidatos debe decir el cómo lo tienen que resolver. Dice, voy a bajar. Escuchaba a un proyecto candidato, dice, voy a bajar la pobreza, el índice de pobreza, del 40% al 25%. Me comprometo. Ese es mi compromiso. La pregunta sería, ¿cómo lo vas a hacer? Presupuesto de qué sector vas a mover para que tú lleves a bajar ese índice. ¿Cómo lo vas a hacer? No que me digas, estoy comprometido. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y por eso les digo, nuestro lema es, hacemos que tu voto cuente y tu voto es responsable. Muchas gracias. Preguntas muy puntuales para primero que nada, respecto a la norma que actualmente todavía se encuentra vigente de la ley de partidos políticos, la norma en sí obviamente es perfectible, no es que fuera mala per se, pero el gran problema era de que realmente no se establecían sanciones ante lo que vendría a ser alguna infracción que se pudiera cometer ante ello. Parece que la reforma está enfocada a que efectivamente estas sanciones ya se hagan, para la redundancia, efectivas, ¿no? Entonces, es un problema que más bien tienen las normas que se escriben en el Perú, no son muy completas, su aplicación termina
Ahora bien, por otro lado, está el tema de los aportantes. Considerando que normalmente los partidos políticos, yo he militado mucho tiempo en un partido político, el Partido Popular Cristiano, para ser exacto, y cuando estaba en juventud me acuerdo que siempre decíamos algo: del dinero no se preocupen porque nunca hay. Esa era la palabra que siempre se decía medio en broma, medio en serio. Entonces, es lógico que un partido político se encuentre ávido de conseguir fondos, de un lado. El financiamiento público es una forma transparente para lograrlo. Pero ahora bien, si llega justamente un aportante, por más mínima que sea esa cantidad, normalmente el partido político está, como decimos, un momento ávido de recibir ese dinero. Y muchas veces no realiza la fiscalización adecuada. Se está estableciendo dentro de lo que tendría que ser la norma un protocolo para que los partidos políticos mismos fiscalicen sus aportes. Y por último, una reflexión: bueno, la acción política necesariamente requiere acción política. Y tal vez finalmente ese es el punto principal en el cual se tiene que estar eventualmente enfocado, que debería ser el tema de la organización pública. Bueno, de antemano, muchas gracias. Ok, bien. Bueno, de lo que manifestáis, efectivamente, lo que sucede es que los partidos políticos no han mentuado, creo, la responsabilidad como tal. Porque la ley, por ejemplo, del sistema financiero, dice que cualquier aporte superior a un auditorio tiene que ir por el sistema financiero. Entonces, las organizaciones políticas en el pasado, ¿qué es lo que han hecho? Simplemente pasar, ¿no? Como dicen, hecho la ley, hecho la trampa, como dicen los abogados. No lo digo yo, no es un abogado, ¿correcto? Bien. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, han borrado todo. Pero como eso no tiene una sanción específica, y no ha tenido una sanción específica, se ha ido contra la ley. Lo que se trata ahora es decir, todos los aportes que reciban los partidos políticos, ¿no?, deben ser a través del sistema financiero. Si no lo hacen a través del sistema financiero, van a tener una sanción. Van a tener una sanción por omisión, ¿de acuerdo? Por omisión, o van a tener una omisión por lo que no hicieron el cumplimiento. ¿Cuándo es por omisión? Cuando los auditores de la OPE vayan a revisar los libros, vamos a encontrar así: Juan Pérez aportó 1000. Oye, pero la cuenta no está. ¿Cuánto ha aportado? 1000. De acuerdo a la ley, le tenemos que aplicar una sanción entre 10 a 30 veces lo que dejó de aportar, lo que dejó de considerar en el informe. Por lo tanto, es una omisión, una sanción. Anteriormente no pasaba nada. No pasaba nada. Bueno, ahora, si no pagó, si no cumplió con las sanciones, ¿qué va a tener el partido? Va a tener una sanción en la cual hasta le pueden retirar, digamos, la inscripción en error en el lugar de su servicio. Entonces va a tener una sanción política también. Pero hay algunas cosas que están en debate y nos han dejado consternados. Y es lo siguiente: los candidatos al Congreso pueden recibir aportaciones, ¿no? Aportaciones hasta 30 UPs. Pero si ellos tienen que rendir cuenta a través del partido, entonces ¿qué va a pasar? En este ya que está sancionado por el Congreso, dice: la responsabilidad no es del partido sino del candidato. Y si el candidato no rindió cuentas, entonces él tendrá una sanción política. Él no podrá postular por 5 años. Él, el candidato, y no el partido. Porque el responsable es el partido. A la sociedad es el partido, no es el candidato. Entonces ahí nosotros estamos planteando pues que hay un cambio en ello, porque no podemos responsabilizar al candidato, porque después se va a diluir. Es decir, son 130 candidatos, ellos que respondan, entonces ellos que no postulen, pero yo como partido, ¿de acuerdo? Entonces es un tema que ha quedado pendiente, un poco crítico todavía en la reforma, ¿no? Y algunos le han llamado a estas cosas una contrarreforma, precisamente por eso. Bien, y bueno, ustedes están invitados. OMPE es una institución del Estado, por la cual cualquiera de ustedes podría ir, y quizás podemos presentar algún tema de investigación, ¿no? En algún momento, ¿no?,
trabajo, que los estudiantes y los profesores pueden ayudarnos a hacer un trabajo de investigación. Nosotros hacemos trabajo de ellos en algunas publicaciones. Prontamente vamos a hacerles llegar a ustedes, hemos hecho un libro de la reforma electoral, todo lo que concierne cómo debe ser la filosofía de la reforma, y luego nuestros aliados de la reforma, porque esto del tema de la reforma hemos tenido los aliados estratégicos, que han sido los medios de comunicación, las redes sociales, que han jugado un papel importante, ¿no? Y para nosotros, por ejemplo, el tema, la palabra, ¿no? Y ahí los estudiantes, muy importante, la repartir, acuérdense, esa palabra, que conmocionó al país, ¿de acuerdo? Nosotros, por ejemplo, la reforma electoral, 2 palabras, que los medios de comunicación, por ejemplo, editoriales, comentaristas, politólogos, escribieron, les facilitó, por lo menos avanzar en la reforma electoral. Y creo que eso es materia de estudio de los abogados. Por lo tanto, es un desafío que ustedes, abogados, hagan una investigación sobre qué pasó con la reforma. Y vamos a hacer llegar especialmente a ustedes un par de libros, ¿no? Para que los sorteen dentro de los que han venido hoy día. ¿De acuerdo? Yo no para la biblioteca, ¿no? ¿Ok? Bien, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra pregunta, antes de finalizar, quiero expresar nuestro agradecimiento al doctor Osvaldo Jusco, decano, quien asumo a tener que retirarse por algunas labores que debe complementar, y agradecerle la generosidad que ha tenido de permitirnos estar el día de hoy aquí con el doctor Mariano Pucho en esta exposición brillante, que no será la primera, sino una de las demás que haremos en lo que corresponderá ya al ciclo de conferencias 2016. Con el doctor Osvaldo nos une una amistad de muchos años. Yo, cuando era integrante activo de la Tunda de Derecho de la San Martín, él era en principio candidato a integrar la Junta Directiva como el maestro Raúl Ferrero Costa. Y después tuvimos la suerte nosotros de ser también directivos y estuvimos en esa gesta del 5 de abril, en la cual el doctor Ferrero, él y otros ex directivos fueron, nosotros éramos directivos en esa oportunidad con don Andrés Aramburu Menchaca, a sumarse a esa resistencia pacífica en defensa del Estado de Derecho que se hizo. Además es también aficionado a los toros, bueno, es decano y yo también lo he sido. Y estas actividades que venimos realizando en representación de la Facultad de Derecho ante el Jurado Nacional de Elecciones, las hacemos con ese propósito de incentivar en ustedes, los estudiantes, ese debate, esa inquietud, esa forma también de aprender el derecho, no solo en lo que es el aspecto cognitivo, sino también procedimental. Aplica lo que conoces, inclusive en lo actitudinal, ¿no? Ver el ser, y sobre todo desde la perspectiva nuestra, gente formada en valores y gente que sea no solo respetuosa, sino que practique la democracia y que entienda que, pudiendo ser un sistema con una serie de imperfecciones, tal vez es el mejor sistema. Y quiero hacer una reflexión final sobre el particular. A nosotros los abogados y a ustedes, futuros abogados, nos corresponde en esta tarea una labor principalísima, porque nosotros los abogados somos los principales críticos de las acciones que toma el gobierno, de las normas que dicta el Poder Legislativo, de las resoluciones que emite el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el mismo Jurado Nacional de Elecciones. Pero ese derecho a crítica, para que sea válido, tiene que ser honesto, tiene que ser, digamos, vertido con formación. Y esa es la responsabilidad principalísima que tenemos todos nosotros los abogados y ustedes que van a ser futuros abogados. Porque la crítica, además de versada, tiene que ser honesta para que sea respetada, para que sea escuchada. Y eso importa en ustedes que están en formación un comportamiento de vida distinto, que tal vez se puede graficar en una sola palabra, en un solo vocablo: autoridad. Autoridad en un sentido amplio, que
involucre lo que es solvencia moral, autoridad para pararse frente al juez en los tribunales y demostrarle quién tiene la razón, o autoridad también para decirle en su momento al cliente cuándo debe interponer o cuándo no debe interponer una acción. Decía el jurista José Luis Bustamante Rivero, y esta es una reflexión que puede graficar justamente el significado de autoridad como una obligación de todos los abogados. Cuando formó parte, fue árbitro en un diferendo entre dos países en Centroamérica, él dijo una expresión que ha quedado grabada y que nosotros siempre la recogemos: yo soy menos que un juez porque no tengo facultad de fallo, pero soy más que un juez porque tengo el don del consejo. Don de consejo que es inherente al abogado, don de consejo que solo quienes estamos formados en leyes, ¿no es cierto?, podemos comprender ese significado para que la administración de justicia marche bien. Yo les agradezco esta presencia a Mariano, mi amigo, que siempre está presto a colaborar, es un hombre que se faja por su institución, y a todos sus colaboradores también que han venido el día de hoy, que están en el mínimo detalle, les agradezco, con el compromiso de regresar ya en el próximo año, en el 2016, en lo que correspondería al ciclo de conferencias 2016, y con una invocación. Hemos organizado, ya se cerró el concurso de ensayos jurídicos Ulises Montoya Manfredi, y creo, según me han dicho, los resultados deben salir mañana, que uno de los alumnos de la Facultad de Derecho de la Lima estaría luchando el primer lugar. No sé más, porque yo me he mantenido al margen. Hay un jurado que está integrado el presidente, el doctor Ulises Montoya Alberti, el doctor Víctor García Toma, que ha sido decano de esta facultad y que es, entiendo, docente, ¿no es cierto? El doctor Gastón Soto Ballena, que ha sido presidente del Consejo Nacional de Magistratura, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Gerardo Tábara, que es secretario general de Transparencia, y el doctor Aarón Moyarse, que es decano actual de la Facultad de Derecho de las Américas. Entonces la invitación es que para el próximo año, no tengo el número exacto de cuántos alumnos pueden haber participado de esta facultad, pero que se puedan multiplicar. Creo que así hacemos parte, creo que así también ustedes, como estudiantes de Derecho de una facultad privada, podemos demostrarle, quienes hemos pasado por una facultad de Derecho privada, que se puede hacer mucho, y ese hacer mucho importa en ustedes dedicación, importa en ustedes cumplir, digamos, con los retos que la facultad, que la universidad les exige, y sobre todo mucha dedicación, mucha entrega, y poner en el podio al más alto nivel lo que es la impartición de justicia, porque teniendo un buen poder judicial en nuestra patria, sólido, respetable, haremos obviamente que podamos tener una mejor nación. Les agradezco y declaro clausurada esta conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos.